Un día, una mamá súper enojada le habló a su hijo adolescente. Hijo, ¿por qué te fuiste al base? Te dije claramente que tenías que limpiar tu cuarto. Yo te dije que hoy no ibas a salir. ¿Por qué te me fuiste? El joven que estaba en el estadio viendo el béisbol no había que contestar y le dijo, oye ma, no se escucha nada. Nada se escucha. Y la mamá le dijo, ¿cómo que no se escucha nada? No te hagas el sordo. A ver, pásame a tu papá. Y estaba con su papá y le dio el teléfono. Le dijo, viejo, ¿por qué te llevaste a mi hijo al base si sabías muy bien que tenía que limpiar su cuarto? Y el señor también sorprendido dijo, oye, es cierto, no se escucha nada, nada se escucha. ¿Alguna vez has escuchado la frase, no te hagas el sordo? Quizás te la dijo tu mamá, tu esposa o quizá tu esposo. Pero, ¿qué crees? En la continuación de nuestro estudio verso a verso en la Biblia, en el Salmo 28, el rey David que lo escribió, utiliza esa frase. Pero lo sorprendente es que la utiliza dirigiéndose a Dios mismo. Sí, no de una manera respetuosa, sino en el sentido de que David le había estado pidiendo algo a Dios y sentía que Dios no lo escuchaba. Mira cómo dice el versículo 1 del Salmo 28 en esta versión. Señor, tú eres mi roca. A ti te pido ayuda, no te me hagas el sordo. Obviamente, como dije, no fue algo respetuoso, sino más bien él le quería decir a Dios, no te quedes callado, dime algo, no guardes silencio, no seas indiferente a mi clamor. ¿Alguna vez has sentido que Dios no te escucha? ¿Alguna vez has sentido que Dios es indiferente a tus oraciones, a tus ruegos, a tu clamor de lo que estás pasando? Bien, pues qué bueno que estás escuchando esta transmisión. Anota el título de este mensaje, por favor. Dios no está sordo. Dios no está sordo. Ese es el título de este mensaje y sé que va a bendecir tu vida. Sabes que aquí estudiamos siempre la Biblia verso a verso y usamos una versión de la Biblia que se llama Nueva Traducción Viviente, pero tráete cualquier Biblia que tengas y vamos a estudiar el Salmo 28. Leamos primero una vez más el versículo 1 en esa traducción. Mira cómo dice el rey David. A ti elevo mi oración, oh Señor, roca mía, no cierres tus oídos a mi voz. Una vez más, a ti elevo mi oración, oh Señor, roca mía, no cierres tus oídos a mi voz. David está orando, está en un problema. Está pidiéndole algo a Dios, elevando su oración a Dios y dice, no cierres tus oídos a mi voz, que significa no te quedes callado, no te quedes mudo, no muestres indiferencia, escúchame, Dios mío. Creo que aquí nos podemos identificar tú y yo muchas veces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces no entendemos lo que nos pasa y estamos clamando a Dios, pidiendo a Dios por algo y la situación no cambia y sentimos que Dios no nos escucha. Pero ¿sabes qué? Dios no está sordo, Dios sí escucha. En general, Dios tiene 3 maneras de responder a nuestras oraciones. Apúntala en tus notas. Es sí, no o espera. Dios responde siempre sí, no o espera. Que nosotros no aprendamos a escuchar la voz de Dios es diferente. Pero en este salmo vemos a David clamando, ayúdame Dios, tú eres quien me protege, dependo de ti. Porque si tú no me ayudas, entonces no podría seguir adelante. Pero gracias a Dios que no nos deja, que Él no se hace el sordo, que Él sí nos escucha aunque nosotros no lo sintamos a veces. Mira, un día estaban 2 niños pequeños en la casa de sus abuelos unas semanas antes de Navidad. Y en la noche los 2 niños pequeños estaban orando a Dios antes de dormir. Pero uno de ellos estaba orando muy fuerte y decía, Dios, te pido una bicicleta para esta Navidad. Y repetía muy fuerte, Dios, te pido una bicicleta para esta Navidad. Y su hermano le dice, oye, ¿por qué gritas? Dios no está sordo. Y el niño le dice, ya sé que Dios no está sordo, pero la abuela sí. Obviamente, ¿verdad? Pero gracias a Dios que Él no está sordo. Y aquí vemos en este salmo que Dios le responde a David. Si puedes ir más adelante en el versículo 6, léelo conmigo. Dice, alaben al Señor, pues Él oyó que clamaba por misericordia. Alaben al Señor, pues Él oyó que clamaba por misericordia. Es decir, David inicia frustrado este salmo. Inicia clamando a Dios, sintiendo que es indiferente a lo que está pasando. Y quizás tú y yo a veces hemos experimentado eso. Como que Dios no se interesa en lo que estás pasando. Como que Dios
cierra sus oídos a lo que tú estás pidiendo y tu situación continúa y estás ahí y por más que clamas al cielo no ves una diferencia, entonces sientes que Dios no te escucha, ¿verdad? O es indiferente. Sin embargo, aquí David, más adelante en el versículo 6, él mismo dice: alaben al Señor porque Él me escuchó, por su misericordia me escuchó. Así que yo quiero decirte algo y te lo pongo aquí en la pantalla para que lo apuntes. Si estás en Cristo y has clamado con todo tu corazón, Dios ha escuchado la voz de tus ruegos. Te lo repito, si estás en Cristo y has clamado con todo tu corazón, Dios ha escuchado la voz de tus ruegos. Dios te escucha. Y digo si estás en Cristo, porque Jesucristo es el que pagó por tus pecados, que es lo que te aleja de Dios. Lo que corta tu comunión con Dios, tu comunicación con Dios es el pecado. Y Jesucristo fue a la cruz a morir por ti para pagar por esos pecados y restaurar tu comunicación con Dios. Por eso, si tú has creído en Jesucristo, has arrepentido de tus pecados y le has entregado tu vida, ten por seguro que Dios te escucha. Que no responda como tú quisieras y en el tiempo que tú quisieras, eso es diferente, ¿verdad? Como dije ahorita. Así que Dios siempre nos escucha. Por lo tanto, vamos a ver ahorita, apunta en tus notas, 4 cosas de las que somos librados por ser escuchados por Dios. 4 cosas de las que somos librados por ser escuchados por Dios. Es decir, el rey David escribe este salmo, inicia diciendo: Dios, escúchame, porque si tú no me escucharas, entonces me pasarían estas 4 cosas que vamos a ver ahora en este momento. Lee una vez más el versículo 1, pero la segunda parte junto conmigo dice: pues si guardas silencio, mejor sería darme por vencido y morir. Una vez más, pues si guardas silencio, mejor sería darme por vencido y morir. David está totalmente diciéndole a Dios: yo dependo de ti, Señor. Si tú no me escucharías, si yo no te tendría a ti, si no tuviera una comunicación contigo, si tú no vieras por mí, entonces mejor me doy por vencido y moriría. En la otra versión dice: si no me respondes, de seguro moriré. Si no me respondes, de seguro moriré. ¿Alguna vez has estado así? Yo muchas veces. Situaciones bien complicadas en mi vida. Digo: Dios, si tú no me respondes, si tú no me ayudas, no hay nadie más que me pueda ayudar. De seguro no la voy a librar. Por eso, por ser escuchados por Dios, somos librados de, número 1, apúntale en tus notas, muerte. De la muerte. Por ser escuchados por Dios, somos librados de la muerte. ¿Alguna vez has estado ahí al borde de un gran problema donde solo Dios te podía sacar? Sí, ¿verdad? Así está David y vemos claramente que Dios lo escuchó, que no lo dejó morir. Mira, te cuento esto súper interesante. ¿Sabes cuál es la máxima altura a la que ha sobrevivido alguien que ha caído sin paracaídas? Es decir, ¿cuál es la máxima altura a que un hombre ha caído sin paracaídas y ha podido sobrevivir? ¿Cuántos metros crees que es? Pues sorprendentemente, y está escrito en la historia, casi 7,000 metros de altura. Esto fue un ruso, un comandante ruso que iba en su avión y su avión se descompuso, no traía paracaídas y tuvo que saltar sin paracaídas por casi 7,000 metros. Pero ¿sabes cuál fue su suerte? Que cayó justo en el inicio de un barranco lleno de nieve. Y entonces cayó y rodó por toda la nieve hasta el final y aunque se golpeó, sobrevivió. 7,000 metros, imagínate. Pues ¿qué crees? De la misma manera somos nosotros. No importa qué tan grande sea tu caída o tu peligro, caerás sin duda en las manos de Dios. No importa qué tan grande sea tu caída o tu peligro, caerás en las manos de Dios. Si tú eres alguien que ha decidido amar a Dios, seguir a Dios, entregar su vida a Jesucristo, creer en Él, arrepentirte de tus pecados, escuchar su palabra y ponerla en práctica, siempre estará el Señor para cacharte cuando estés en un problema y Él no te dejará morir. Obviamente no estoy hablando de que no vas a morir físicamente, todos vamos a morir. Estoy hablando de que no vas a morir eternamente ni espiritualmente y que siempre estará el Señor contigo en todo momento en que tú clames a Él. Eso es una gran bendición. Dios Padre permitió que Dios Hijo muriera en la cruz para que tú y yo no muriéramos eternamente. Por eso Jesucristo fue a la cruz a morir por nosotros. Leamos rápidamente el versículo 2 al 5 del Salmo 28. Continuemos verso a verso, por favor. Dice, una vez más David: escucha mi oración,
que pide misericordia cuando clamo a ti por ayuda, cuando levanto mis manos hacia tu santo templo. No me arrastres junto con los perversos, con los que hacen lo malo, los que hablan con sus vecinos amablemente mientras traman maldades en su corazón. Dales el castigo que tanto merecen, mídelo en proporción a su maldad. Págales conforme a todas sus malas acciones. Hazles probar en carne propia lo que ellos les han hecho a otros. No les importa nada lo que el Señor hizo ni lo que en sus manos crearon. Por lo tanto, Él los derrumbará y jamás serán reconstruidos. David está hablando ahora de personas que rechazan totalmente al Señor. Que rechazan a Dios, que no quieren saber nada de Dios y viven una vida de maldad, abusando a otros, ofendiendo y dañando a los demás. David dice, ellos no son escuchados por Dios. A ellos Dios sí es indiferente y cierra sus oídos, pero no a mí. Y le dice a David, no me pongas con ellos, Dios. Yo no soy como ellos. No me arrebates con ellos. No me pongas en ese grupo al que tú no escuchas y tú rechazas, porque tú me amas y me escuchas. Y al final dice, Él los derrumbará y jamás serán reconstruidos. Esos malvados, Él los derrumbará y jamás serán reconstruidos. Derrumbar significa romper, destruir, arruinar. David está diciendo, esa gente mala va a terminar mal, porque el Señor mismo está contra ellos, no los escucha. Otra versión dice en el versículo 5, escúchala. El Señor los destruirá y no les dará otra oportunidad, porque ellos ni siquiera tratan de entender todas sus obras maravillosas. Y miren lo que dice el Salmo 73, 19. Cuando menos lo esperan, serán destruidos. De pronto les sucederán cosas terribles y entre terrores llegarán a su fin. Te lo repito, tú que me escuchas y que alguna vez te has sentido molesto porque esta vida es injusta, porque mucha gente malvada aparentemente le va bien y triunfa. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, cuando menos lo esperan serán destruidos, de pronto les sucederán cosas terribles y entre terrores llegarán a su fin. Esa es la realidad de la persona que vive de manera perversa, de manera mala. Por lo tanto, por ser escuchados por Dios, somos librados de, número 2, apúntale en tus notas, destrucción. Destrucción. Debido a que Dios nos escucha, somos librados de la destrucción, de que nuestras vidas terminen destruidas, derrumbadas, como vemos aquí. Entonces, David está diciendo que Dios no escucha a los malos. Dios no escuchará a esa gente que rechaza a Dios y que vive una vida ofendiendo a los demás y dañando a los demás. Al contrario, los va a destruir. Y lo vas a ver claramente tarde que temprano. Mira cómo dice una vez más ese tipo de gentes en el versículo 3, ¿quiénes son? Dice David, no me arrastres junto con los perversos, con los que hacen lo malo. Ese es el tipo de personas a las que Dios no escuche, por lo tanto serán destruidos. Es decir, tarde o temprano, el que insiste en hacer lo malo terminará derribado, arruinado. Una vez más te lo repito, tarde o temprano el que insiste en hacer lo malo terminará derribado y arruinado. Ahora, esto no es karma, como le dice el mundo, es la justicia de Dios. Es la justicia de Dios, por lo tanto, tú puedes estar tranquilo y seguro que aunque no seas perfecto, tienes un corazón perfecto, en el sentido de que estás con una buena intención hacia Dios y te esfuerzas por agradarle, por buscarle, sigues a Jesucristo, sigues su palabra, tratas de bendecir a los demás. Siempre pasan cosas que no nos agradan y que somos imperfectos, pero en general realmente tienes una intención de bendecir a los demás. Dios te escucha. Y eso tienes una gran bendición porque te va a librar de terminar en la destrucción. Y no te sientas frustrado o molesto con los demás que piensas que les va bien y son personas perversas y malvadas. No te preocupes. Es la justicia de Dios. Por eso vamos a leer ahora el versículo 7. Mira el versículo 7, qué interesante. Dice, Salmo 28, 7. El Señor es mi fortaleza y mi escudo. Confío en Él con todo mi corazón. Me da su ayuda y mi corazón se llena de alegría. Prorrumpo en canciones de acción de gracias. Una vez más, el Señor es mi fortaleza y mi escudo. Confío en Él con todo mi corazón. Me da su ayuda y mi corazón se llena de alegría. Prorrumpo en canciones de acción de gracias. David está diciendo, debido a que yo no soy perfecto, pero no soy de ese grupo de los malvados. Realmente me esfuerzo por agradar a Dios y por bendecir a los demás. Realmente le he pedido perdón a Dios y lo sigo.
Debido a eso yo puedo estar alegre porque Él es mi fortaleza, Él es mi escudo y puedo confiar en Él y me da su ayuda. Él me da su ayuda, es decir, clamo a Él y Él escucha mi oración y me ayuda. No me deja desamparado, como si no tuviera nadie a quien acudir. No es así. Si tú me estás escuchando y eres alguien como David, que verdaderamente amas a Dios, que amas a Jesucristo, no estás desamparado. Aunque las cosas no salgan como tú quisieras, aunque no escuches la respuesta de Dios como tú quisieras en el tiempo que tú quisieras, puedes estar seguro que no estás solo, que no estás desamparado. Por eso, por ser escuchados por Dios, somos librados de, número 3, apúntale en tus notas, desamparo. Desamparo, somos librados de quedar desamparados. Es decir, en tus problemas tienes a quien acudir. En tus problemas tienes a quien acudir y eso es muy importante. Es una gran bendición. ¿Por qué? Porque el sentir de desamparo es muy doloroso. Porque no tienes a quien acudir en busca de ayuda cuando tienes un problema grave, ¿verdad? Tienes un problema grave, una situación difícil y sentir que no tienes a alguien que te ayude o a quien acudir, que estás solo, es lo peor. El problema se agrava cuando dices tú, no sé a quién acudir. Pero sabes muy bien que si amas a Dios, eres un hijo de Dios, que si amas a Jesucristo, siempre podrás acudir al Dios del cielo, al que creó todos los cielos y la tierra, que es todopoderoso, y Él escucha tu oración si estás en Cristo. Eso es una gran bendición. Yo he pasado por muchos momentos difíciles, muchos. Recuerdo el último, o uno de los últimos, cuando mi hijo, Judá, se llama mi hijo, nació prematuro. Una situación bien difícil, estuvo 3 semanas en el hospital, en la incubadora. Realmente los doctores pensaban que no le iba a librar, le hicieron varias transfusiones de sangre y realmente yo a ver a mi hijo ahí y tener que dejarlo en el hospital fue algo súper mega difícil. Pero ¿sabes qué? El hecho de saber que Dios escucha mi oración y que no estoy solo para enfrentar ese problema me ayudó no sabes cuánto. Me dio fortaleza no sabes cuánto. Y aunque él seguía en la incubadora y aunque la situación se ponía a veces más grave, yo sabía que Dios escuchaba mi oración, que la vida de mi hijo estaba en sus manos y que podía confiar y descansar en Él y Él no era indiferente ni estaba sordo a mis oraciones. Saber eso, ¿sabes qué? Es la diferencia total, ¿verdad que sí? Por eso podemos confiar en Dios. Una de las más bellas sensaciones de la vida cristiana es saber que por más difícil que sea la situación, solo estás a una oración de distancia para pedir ayuda del cielo. Te lo repito. Una de las más bellas sensaciones de la vida cristiana es saber que por más difícil que sea la situación, solo estás a una oración de distancia para recibir ayuda del cielo en tu problema. Eso es uno de los privilegios de ser un hijo de Dios, sentir ese apoyo del cielo en tus momentos difíciles. Ven a Jesús, Él nunca te va a rechazar. Mira lo que dice Mateo 11:28. Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Escúchalo una vez más porque esto es para ti que me estás escuchando. Jesús te dice, ven a mí, tú que estás cansado y llevas cargas pesadas y yo te daré descanso. Ven a Jesús y Él no te va a rechazar. Vamos a terminar leyendo versículos 8 y 9 del Salmo 28, por favor. Una vez más David dice y termina diciendo, el Señor le da fuerza a su pueblo. Es una fortaleza segura para su rey ungido. Salva a tu pueblo, bendice a Israel, tu posesión más preciada. Guíalos como un pastor y llévalos en tus brazos por siempre. ¡Wow! ¿Cómo termina David este capítulo del Salmo 28? Dice que cuando tú clamas a Él, Él te da fuerza. Él le da fuerza a su pueblo. Es una fortaleza segura para ti. Pero mira cómo termina diciendo. Hablando del pueblo de Dios, de los que aman a Dios, de los que han seguido a Jesucristo. Guíalos como un pastor y llévalos en tus brazos por siempre. Oh, qué hermosa sensación, ¿verdad? Saber que estás en los brazos de Dios y que puedes sentir su abrazo en el momento difícil que estás llevando. Por eso, por ser escuchados por Dios, somos librados de, número 4, apúntalo en tus notas, abandono. Abandono, somos librados de ser abandonados. El Señor Jesús te abraza y estás en sus mismos brazos y puedes descansar en Él y confiar en Él. Mira, te cuento una historia final súper interesante sobre esto. Hace muchos años estaba un misionero en África con su esposa. Estaban en una tribu
en su cabaña, porque ellos estaban compartiendo el amor de Dios con esa tribu. Sin embargo, esa tribu o las tribus alrededor eran caníbales. Entonces una noche los caníbales rodearon el campamento porque querían matar al misionero y a su esposa. Y ellos estaban solos ahí. Y eran muchos hombres con lanzas y con muchas armas alrededor de ese campamento. Entonces el misionero no tenía cómo defenderse y solamente inclinó sus rodillas junto con su esposa y clamó a Dios por ayuda. Y dijo: Dios, yo sé que tú me escuchas. Yo sé que estoy en tus brazos. Yo sé que tú me amas y eres todopoderoso. Ayúdanos. No seas indiferente a este problema. Y siguió orando. ¿Y sabes qué? Llegó la mañana y no fue atacado ese campamento. Y cuando él salió, no vio a nadie, se habían ido. Pero después se encontró con el jefe de la tribu que lo quería matar. ¿Y qué crees? Era cristiano ahora, se había convertido a Jesucristo. Y el misionero estaba sorprendido, le dijo: oye, ¿qué pasó? Yo pensé que venían a matarme. Dijo: sí, queríamos matarlos y pensábamos comérnoslos en esta noche. Pero cuando llegamos al campamento, había muchos hombres con vestiduras resplandecientes y con espadas en sus manos rodeando todo tu campamento. Y eso nos hizo que no pudimos acercarnos y nos dio miedo y nos fuimos. Después me di cuenta que eran los mismos ángeles de Dios. Así es una historia verídica. Y sabes, es bíblico. Escucha esto, Salmo 91:11. Pues Él, Dios, ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te lo repito, porque Dios ordenará a sus ángeles a que te protejan por donde vayas. Los ángeles, el mismo ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen, dice otro salmo. Y eso es una realidad. No estás abandonado, no estás desamparado. El Señor Jesús escucha tu oración y está cuidando tu vida y está guardando tu vida. Qué hermosa sensación. En Hebreos 13:5 dice: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. 4 cosas de las que somos librados por ser escuchados por Dios: de la muerte, de la destrucción, del desamparo y del abandono. ¿Por qué no oramos ahora? ¿Por qué no oramos para que entregues tu vida a Jesucristo como nunca antes y creas en Él y puedas tener una comunicación con Dios, la ayuda de Dios, y que Él escuche tu oración en tu momento difícil? Dile junto conmigo: Señor Jesucristo, me arrepiento de mis pecados, reconozco que te he fallado y te pido perdón. Gracias porque fuiste a la cruz a morir por mí, y por eso sé que me perdonas y recibo tu perdón y te entrego mi vida, Dios. Tú eres el dueño, el Señor y el Salvador de mi corazón. Quiero caminar contigo y que escuches mi oración y que me ayudes para salir adelante y me dirijas a tus planes para mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga mucho y espero que esto haya bendecido tu vida.